Hola, estamos felices de poder saludarte y decirte que Cristo te ama. Hoy es un gran día para dar gracias a nuestro Señor, porque su amor y bondad es para siempre a los que le aman. Esperamos que este devocional sea de bendición para tu vida y puedas crecer cada día más en el conocimiento de las Escrituras. Gracias por oírnos, deseamos que tengas un día bendecido. Y recuerda, tenemos vida nueva en Cristo. Muy buenos días. Gracias por estar ahí, amada iglesia, amigos y familia, conectados a un devocional de una cita con Jesús. Y nos conectamos para aprender de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios edifica nuestra vida, alimenta nuestra fe para tener mejores hogares, mejores familias, mejor en nuestro entorno, en el trabajo y ser mejores personas en todo lo que hagamos y tener iglesias saludables. Pero recuerda que tu primera iglesia es esa iglesia llamada ¿qué? Hogar, matrimonio, familia. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias porque tu palabra es la que nos va construyendo, la que nos edifica, la que nos sana, la que nos hace personas saludables, Padre, para poder ser de bendición en todos los entornos, aspectos y en todo lado donde nos movamos, mi Señor. Tú vas con nosotros porque en nosotros mora tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Padre, a que nosotros podamos escuchar tu voz, no nuestros propios conceptos, y que podamos ser ese testimonio que tú quieres que lleguemos a ser. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, seguimos edificando nuestras vidas por la gracia de Dios, o mejor, Dios sigue edificando nuestra vida desde nuestro ser interior mediante su palabra, y el Espíritu Santo nos la enseña y nos la recuerda. Y leemos en la primera carta a los Tesalonicenses, el capítulo 1, el versículo 11, dice: saben también que a cada uno de ustedes los hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos. Claramente aquí está hablando de un padre responsable, un padre amoroso, un padre que su cabeza es Cristo, que está conectado a Dios mediante la palabra de Dios. Y qué bueno que usted está ahí conectado y que usted escucha esta palabra de Dios. Él está hablando de todas las características, cualidades, formas como ellos trataron a esta gente de Tesalónica, cómo los alentaron, cómo les predicaron, cómo les proclamaron la palabra de Dios, pero también cómo la reafirmaron a través de sus acciones, a través de sus decisiones, a través de sus reacciones cuando convivieron con ellos allí en Tesalónica. Pero yo quiero leerles a los padres, quiero leerles Primera de Pedro, el capítulo 3, y quiero leer no solo para los padres, porque así como cuando él dijo que él los cuidaba como una madre cuida a sus hijos, y hablamos de ese versículo en donde esa madre habla con sabiduría, en donde esa madre instruye cada vez que va a corregir a sus hijos, y dijimos, pues esto también, Pantopías, esto también es para los padres. Entonces vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 3, y voy a leer desde el versículo 7 que está dándoles una instrucción, un mandato específicamente a los hombres, a esos hombres responsables, a esos hombres que creemos en Dios, que creemos en Dios. Tú le crees a Dios, yo le creo a Dios. Entonces vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, dice: de igual manera, ustedes esposos, sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada, y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. Él está hablando acá a los esposos, pero antes le dice también a las esposas. Voy a leer el versículo 5 de Primera de Pedro, capítulo 3, dice: así se adornaban en tiempos antiguos las santas mujeres que esperaban en Dios, cada una sumisa a su esposo. Tal es el caso de Sara, que obedecía a Abraham y lo llamaba su Señor. Ustedes son hijas de ella si hacen el bien y viven sin ningún temor. Características para estas damas: eran obedientes a sus esposos, pero porque Abraham era obediente a Dios. Y me adelanté un poquito, ya estoy hablando aquí de Abraham. Abraham era un hombre que tenía una relación personal con Dios día a día. Y sabemos cómo Dios cambia y transforma a Abraham. Le pide por allá en Génesis 12, lo pueden leer, capítulo 12 de Génesis, el versículo 1, cuando Dios
le da ese llamado a Abraham y le dijo que dejara toda su cultura, es decir, que saliera de su cultura dejando a toda su parentela y claramente iba a ir con su esposa. Y Abraham fue cambiado a Abraham. Hubo una transformación. Fue un hombre como ustedes y yo, con imperfecciones, pero también con muchos aciertos. Y cuando Dios llega, cambia y transforma. Y pueden leer esa historia de Abraham allí en Génesis. Pero el punto es acá. Abraham le creyó a Dios y eso le fue tomado como justicia. O sea, esa fe de Abraham en Dios. Él efectivamente sale de allí, de Ur de los Caldeos, y lo lleva a esa tierra prometida que Dios le dio, y de Abraham viene todo el pueblo de Israel. Y vemos cómo Sara lo llamaba a su Señor, pero claramente porque Abraham era un hombre que amaba a Dios, es decir, que lo obedecía, un hombre con principios y valores, y que como todos sabemos, la historia de Abraham, que se equivocó, y vemos cómo Sara también se equivocó, porque ellos no esperaron el tiempo perfecto de Dios y tuvieron todos esos inconvenientes. Y lo lindo que Dios nos muestra a través de la Biblia es de cuando obedecemos a Dios, cómo nos va. Y también cuando lo desobedecemos, también cómo nos va. Por eso les digo, lean la historia de Génesis. Pero volvamos acá, Génesis 12, la historia de Abraham. Pero volvamos acá a la carta de los tesalonicenses. La primera carta a los tesalonicenses, el capítulo 1, nos está diciendo el Señor a través de Pablo, y Pablo hablándole a esta gente de Tesalónica que trasciende en el tiempo y nos habla a nosotros, dice: saben también que a cada uno de ustedes los hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos. Y volvemos a 1 de Pedro 3:7. De igual manera, ustedes, esposos, sean comprensivos en su vida conyugal. Así tenemos que hacer nosotros, comprensivos con nuestras esposas, comprensivos con nuestros hijos, comprensivos con la gente que está a nuestro alrededor. Pero hay una clave, hombres, si quieren llevársela en su mente y en su corazón, dice: cuando nosotros obedecemos a Dios, de igual manera ustedes, esposos, sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida, así nada estorbará las oraciones de ustedes. Mire, no va a haber nada que obstruya una oración que llegue a nuestro Padre Celestial cuando nosotros tratamos bien a su hija. Pero estos hombres, Pablo, no solo trataban bien a las mujeres, sino que trataban bien a todos, a los hombres. Porque la palabra de Dios es un equilibrio perfecto. Es un nivel bíblico lo que Dios nos enseña para nuestras vidas. Cuando llego a ese nivel bíblico es que si volvemos a la historia de Abraham, nos muestra cómo fue una balanza negativa cuando Abraham no obedeció a Dios. Y cómo fue ese equilibrio perfecto en Dios, que Dios inclusive cuando Abraham, en medio de sus temores, de sus miedos, por todas esas tierras que tuvieron que pasar, todo ese trayecto en la vida de Abraham, que fue de aciertos y desaciertos, pero cómo termina finalmente él acertando en Cristo, en Dios, que estuvo dispuesto hasta entregar a su propio hijo para la obra de Dios. Era un hombre de fe finalmente. Tuvo que pasar un proceso en donde Abraham mintió, porque le dijo a su esposa Sara de que dijera que era su hermana para que no lo matara el rey de esa localidad o el máximo jefe de esas tierras donde estaban. Y cómo Dios, aún así, en medio de los propósitos de Dios, siempre prevalecerán sobre los planes de los hombres. Los propósitos de Dios siempre prevalecerán. Y cuando Dios te escoge y te elige para un propósito, Él está ahí para ayudarnos. Y Dios nunca dejó solo a Abraham, que siempre estaba ahí. Cuando ustedes y yo nos apartamos de Dios y cometemos un pecado, Dios lo ve. Pero Él nos trata como ese Padre bueno y bondadoso que es Él. Y recuerdan también la historia del hijo pródigo. Ese padre salía a esperar de que viniera su hijo. Y yo siempre digo algo: lo lindo de Dios es que Él no esperó a que nosotros llegáramos, sino que Él envió a su hijo amado para dar su vida por nosotros. Abraham entendió todo esto, y el prototipo, lo que simboliza
La vida de Abraham en ese momento, cuando está dispuesto a entregar su hijo y Dios no lo permitió. Dijo, no le hagas nada al muchacho. Pero había llegado a tal punto ya esa fe de Abraham que sabía que Dios no iba a permitir, muy seguramente, eso pensaba Abraham, de que Dios no iba a permitir de que entregara a su hijo. O por otro lado también, bueno, Dios me lo dio, Dios lo entrego en obediencia a Dios. Eso es de admirar. Están los dos tópicos. Pero ¿sabe qué es lo lindo de Dios? Como ya les dije, es que Dios nos trata siempre como ese Padre bueno. Él por eso envía a su Hijo a morir por nosotros, para darnos vida. Por eso yo te pido, hombre y mujer, no rechacemos el Evangelio de Dios. Porque cuando rechazamos el Evangelio de Dios, es como si le estuviéramos diciendo no a Jesucristo. Pues eso es una buena enseñanza hoy en día, que entendamos que hemos sido llamados a vivir en santidad de una manera justa e irreprochable delante de Dios, no mirando al hombre, no mirando a las personas, no juzgando a nadie, sino mirando al Dios Todopoderoso. Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Él y Él nos enseña a través de la palabra cómo Él usó a tantos hombres, en la palabra de Dios está Abraham, a Pablo, pero que lo más lindo de Dios es que Él te ha dado a ti y a mí una nueva oportunidad en Cristo Jesús para que no lo rechacemos, para que no rechacemos la palabra de Dios, porque podemos decir que somos creyentes de Dios y que estamos en Cristo, pero cada vez que obramos de una manera diferente y contraria en ciertos aspectos, o en los aspectos que ustedes y yo estemos obrando contrario a lo que dice la palabra de Dios, estamos rechazando a Cristo. Por eso tenemos que llevar un evangelio en Cristo no tan superficial, porque creemos que eso es únicamente para los predicadores, los pastores, los curas, los sacerdotes, los evangelistas, los apóstoles, y no, la palabra de Dios es para ti y para mí, y para todo aquel que se acerque confiadamente a Dios, Él no lo rechaza. Entonces no lo rechacemos nosotros, sino que vivamos agradecidos de su palabra, de su regalo de salvación y de lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Buen reto para hoy, iglesia, que vivamos obrando como ese Padre bueno y que guardando las proporciones nosotros como papás, tú como mamá, las funciones que tengas, tú como hijo, adoremos todo al Padre, todos lo adoremos a Él. Y así no habrá nada que estorbe nuestras oraciones, porque vamos a aprender a pedir es conforme a la voluntad de Dios y no para nuestros propios deleites y deseos, que muchas veces son equivocados. Que más bien nos deleitemos en la palabra del Señor y vivamos conforme a la voluntad de Él. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias porque tu palabra en unidad con tu Santo Espíritu nos ilumina, nos reconfortas, nos proteges, nos libras de todo mal, nos libras de hacer lo malo y nos guías a una nueva vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buen reto para hoy, iglesia. Esperamos que la palabra haya sido de bendición para tu vida. Muchas gracias por oírnos. Te invitamos a nuestra congregación todos los domingos a las 10 de la mañana. El Señor Jesús les bendiga.